bendecimos el nombre del Señor en esta noche y le damos gracias a Él por permitirnos estar una vez más juntos a través de este medio, entrando a sus casas, en algunos en un celular, en otros en una tablet, en otros en un televisor, pero ahí estamos para compartir con ustedes este tiempo. Este tiempo que se ha prolongado más de lo esperado. Esperábamos que este domingo ya pudiéramos estar reunidos en la iglesia, pero bueno, así salió en el municipio de la ciudad que informó un flyer que teníamos el retorno a las actividades con un pequeño grupo el día domingo de 9 a 19 horas, donde íbamos a distribuir distintas reuniones para que pudiéramos reunirnos todos, pero no fue posible porque ese flyer tenía que ir acompañado de un protocolo y el protocolo no estaba. Así que bueno, se presentó un protocolo de parte nuestra, de parte de la pastoral de la ciudad al municipio, y esperamos la respuesta de ellos. Dijeron que bueno, no solamente lo tenían que dar ellos, sino también se lo elevaron a la provincia de Buenos Aires, así que esperemos que el señor gobernador junto con su equipo pueda tener el tiempo suficiente para habilitarnos ese protocolo. Si no, bueno, vamos a seguir como estamos, que Dios nos ha permitido hacerlo y hemos sido bendecidos. Yo estoy muy feliz, muy contento, agradecido a cada uno de los que está tomando responsabilidad en esta tarea y a través de estos medios están llegando a sus discípulos, a su grupo, y de esta manera pueden llevarle la palabra del Señor, alentarlos. Muy lindo el trabajo que están haciendo, los felicito y sé que esto es permitido por el Señor. Entonces, si es permitido por el Señor, tenemos que ser agradecidos y aprovechar este tiempo. Dice que la Escritura que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien a aquellos que con un propósito han sido llamados. Y yo tengo un propósito, he sido llamado con ese propósito y creo que vos también. Entonces, qué bueno es poder entender esto y quizás dejar de lado todos esos pensamientos negativos que a veces llegan a nuestras vidas y todo tipo de queja para usar este tiempo y sacar el mayor provecho de lo que Dios nos está preparando. Y el día de mañana que el Señor nos pregunte, ¿qué hiciste? ¿Cómo te dedicaste en este tiempo a servirle al Señor en esta área? Puedas decir, te esforzaste, hiciste lo que estuvo a tu alcance. Y ahora estamos acá, vieron que las filmaciones han mejorado y damos gracias por las personas que Dios está usando para que cada día esto mejore. Y así es, cada día está mejorando. Así que bueno, esperemos que nuevamente después cuando retomemos las reuniones de culto en la iglesia también sigamos haciendo esto, filmando las predicaciones y subiéndolas para que aquellos que no pueden acercarse a las reuniones por distintas razones, por trabajo, por lo que sea, puedan tener la oportunidad de escuchar y de ver las prédicas a través de este medio. Así que damos gracias al Señor. Me quedé preocupado, interesado, no preocupado mal, sino esa preocupación que te da que pensar y decís, mirá vos la palabra, ¿no? Hemos estado hablando de distintas palabras que han surgido en estas últimas semanas y son cada una de ellas de beneficio y de bendición. Y el día viernes Sabrina habló sobre el temor y ese temor, el amor de Dios echa fuera el temor y nosotros tenemos que proclamar que somos hijos de Dios y echar fuera el temor. Y me vino a la mente un versículo, 3 versículos en realidad, que están en uno de los evangelios donde el Señor Jesús les habla a sus discípulos y les habla de esta manera. Así que le vamos a poner como título a esta palabra que vamos a compartir hoy, cara a cara espero verle. No tiene nada que ver con lo que dice al principio la prédica, pero sí después al final lo vamos a tratar de poner ahí para que se entienda. Bien, para esto te invito a que busques en San Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Y dice así
Bendita palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Qué maravillosa palabra, qué lindo. Una de las promesas, ahí tenemos uno de los discípulos que dice, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Una de las promesas maravillosas que el Señor ha hecho a la iglesia y a sus discípulos primeramente y después a través de sus discípulos a la iglesia. Y dice en el verso 1, en la versión lenguaje actual, poco después Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a preparar un lugar. Después de esto, dice, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Más adaptado a nuestro lenguaje actual. Así que, ¿qué les parece si oramos? Querido Señor, te damos gracias. Te bendecimos por este tiempo que nos permites compartir juntos con tu iglesia a través de este medio. Señor, y compartimos ahora tu palabra. Dice que tu palabra es viva y es eficaz, es más penetrante que espada de dos filos, Señor. Alcanza a atravesar el alma, los tuétanos, las coyunturas. Señor, que realmente en esta tarde pueda llegar al corazón de cada uno de mis hermanos. Sé que hay gente que necesita esta palabra. Hemos tenido dificultades para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de los hermanos. Pero, Señor, entendemos que ninguna obra del enemigo puede entorpecer la obra de tu Espíritu Santo. Por tanto, en el nombre de Jesús declaramos que tu palabra llegue al corazón de las vidas necesitadas. Señor, que sea de edificación y que esto nos ayude en los momentos de dificultad que nos toque vivir a cada uno de nosotros en esta vida, Señor, y poder confiar en lo que tu palabra nos habla y nos da como promesa de parte tuya a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, saben que la historia narra a través de la palabra del Señor en el capítulo 13 de San Juan, el Señor Jesús les cuenta a sus discípulos y le trae una noticia que no era la que ellos esperaban. Ellos esperaban otra noticia. Esta noticia fue muy fuerte para ellos. Algunos los conmocionó porque no era lo que ellos habían ideado en su mente. Qué cosa, ¿no? Nosotros nos hacemos ideas en nuestra mente. Armamos una estructura sobre lo que focalizamos hacia adelante, sobre lo que tenemos como expectativa y sobre lo que queremos lograr en la vida. Y ustedes saben que, bueno, los discípulos, ellos habían escuchado de un Mesías y que iba a venir un Salvador al pueblo judío y era esperado. Era esperado porque ellos estaban viviendo una realidad social muy difícil. Ellos estaban siendo oprimidos por el pueblo romano y ellos sentían esa presión que no les permitía ser libres, no les permitía tener lo que ellos deseaban, tenían que pagar muchos impuestos y trabajaban y estaban bajo la autoridad de un pueblo que era bastante duro, bastante difícil, con leyes bastante estrictas y que algunos los sometían a mucha presión. Entonces, esta era una realidad que vivían ellos. Entonces, al recibir al Mesías en aquel momento y declarar palabras como las que declaró Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o sea, proclamarla delante de todos los discípulos, estaban tan tranquilos y confiados que aquel que había podido multiplicar los peces y los panes, que había hecho tantos milagros, iba a tomar el lugar, iba a tomar su trono, iba a ser
el rey que ellos esperaban, el Mesías, el Salvador, el que los iba a liberar de la esclavitud romana. Entonces, la mente estaba enfocada en esa época, en ese tiempo, en esa realidad social, en esa cultura, en ese momento que estaban experimentando ellos. Como si hoy habláramos de otra cosa, pero nosotros estamos viviendo una realidad social. Hoy estamos viviendo una pandemia que, que es bastante fuerte porque simplemente con prender el televisor tenemos noticias del mundo y es escalofriante la cantidad de muertos que hay día a día, muertos, de personas que les llegó el virus y no pudieron contrarrestarlo y fueron sometidos a internación y a respirador artificial y a todos los remedios habidos y por haber, pero no lograron salvarlos y pasaron a otro lugar, pasaron a otra etapa. Y esto, claro, es nuestra realidad social hoy. Y cuando esa realidad social cubre nuestras vidas o viene a nuestras vidas, se nos hace difícil pensar en el más allá. Yo tengo muchas personas que amo y hablar del más allá o hablar de la eternidad es algo que por ahí cuesta. Hablaba con otros hermanos de otras iglesias que se habló tanto de la venida del Señor y cómo esto se demoró. Parece que hoy hablar de la venida del Señor o hablar de la eternidad no está fuera de moda, pero no es así, porque todas las cosas que nos pasan en esta vida tienen que ver con lo que el Señor nos relata a través de su palabra que van a suceder. Hay hechos que por más disposición y amor que tengamos por orar o por confiar en el Señor, se tienen que cumplir, la Escritura se tiene que cumplir. Y se está preparando todo y decimos y hablamos abiertamente que la venida del Señor está muy cerca por los hechos y los acontecimientos que están sucediendo. Y es una realidad hoy, que simplemente aquel que no conoce mucho de la Escritura, pero mira alrededor del mundo, se da cuenta que algo está pasando, que hoy una realidad que nos está mostrando que se están cumpliendo tiempos de cosas que por ahí no las leímos, pero aunque sea las miramos a través de películas que hablaban del Apocalipsis, hablaban del Armagedón, o cosas que hemos visto a través del cine, pero que hoy es una realidad. Bueno, los discípulos estaban viendo esa realidad que había venido el Mesías y decía, ahora está, ya está, tenemos la solución para nuestro problema. Pero resulta que en el capítulo 13 ese Mesías, ese Salvador, ese Cristo con el que habían compartido casi más de 3 años y que ya Él les estaba anunciando, como en el capítulo 13 y en el 14 les empieza a hablar firmemente y está anunciando ya su final, ellos sienten una gran carga porque se confunden, no entendían. Uno de los que tiene algunas palabras con el Señor Jesús es Tomás, que era el incrédulo, aquel que después de haber resucitado al Señor dice, si no meto mis dedos en las llagas, no voy a creer. Siendo que había compartido con el Señor esos 3 años y había visto el obrar de Dios, pero sin embargo él no podía creer. Un hombre que había sido escéptico por cosas que le habían pasado. Tomás le decían porque la traducción de Tomás significa el mellizo. Seguramente, según cuentan algunos historiadores, yo no puedo hablar fehacientemente que así sea, la Biblia no registra, pero dice que él era mellizo con otro bebé cuando nació y el otro murió y cosas que le pasaron en la vida lo hicieron a él un poco escéptico, un poco negativo. Si bien fue un hombre de valor, pero también en las decisiones que tomaba siempre tenía el lado negativo de ver las cosas. Este era Tomás, el que también estaba tan esperanzado en que iba a venir el Mesías. Entre ellos no solamente estaba Tomás, sino estaba aquel que
que era uno de los celotes. Celote eran los que estaban en contra de Roma y aún así metidos entre medio trataban de hacer obras para derrocar a los romanos a través de estar escondido y usar armas de guerra para contrarrestar a los romanos. Entre ellos estaba este Celote, y también Tomás tenía ideas que eran revolucionarias, que querían que el Mesías tomara su lugar, era lo que todos esperaban. Y en medio de eso, el balde de agua fría. El balde de agua fría que también por ahí recibimos hoy nosotros, que no esperamos tiempos mejores, que miramos a una sociedad que se está perdiendo, una sociedad que cada día que en vez de acercarse a Dios, vemos que se va alejando de Dios porque está decidido a tomar y a armarse de argumentos y de leyes que van en contra de los principios de Dios abiertamente y que lo están tratando de hacer ley y que están esforzándose por ir en contra de nuestra fe también. Haciendo cosas para que se cierren las iglesias en distintos lugares del mundo. Entonces, esta es una realidad que estamos viviendo hoy. Y el Señor en medio de esa realidad, en el capítulo 14, les habla a sus discípulos y les dice estas palabras alentadoras, que son unas palabras de esperanza, que son la promesa más maravillosa que el Señor nos vino a hacer. Y ustedes saben que si recopilan toda la información del Señor Jesús, fue de lo que más habló. Habló del reino, habló del tiempo que vamos a vivir con Él, habló de la eternidad, habló de la resurrección. Él dijo, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Es este Jesús que vino a proclamar las buenas noticias de que el hombre no terminaba la historia después de que cumpliera su tiempo en la tierra, muriera y fuera al sepulcro, sino que había una vida después de esta. Y él habló abiertamente de esto. En medio de esa situación donde él les anuncia de que se va a ir, les dice eso tan lindo. No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. Dice, en la casa de mi padre hay muchos aposentos. Y hay algo muy lindo en la traducción esta, porque en la casa de mi padre, o en ese lugar, la expresión es, según el griego, oikia. Y se distingue oikia de oikos, porque oikos es vivienda y oikías es hogar. Cuando nosotros hablamos de una vivienda podemos decir un inmueble, una vivienda, un lugar, puede ser sin muebles, deshabitado. Pero cuando nosotros hablamos de un hogar, estamos hablando de algo ya armado. Y Jesús le dice a los discípulos, en la casa de mi Padre hay un hogar, hay un lugar maravilloso, preparado para todos ustedes. Y yo lo voy a preparar, lo voy a arreglar. Y si no, se los hubiese dicho, voy a ir a preparar una morada para ustedes. Y si voy a preparar esa morada para ustedes, quédense tranquilos, porque cuando las prepare, volveré a ustedes y los tomaré y los llevaré conmigo. ¡Qué maravilloso! Le estaba diciendo, no se preocupen por lo que va a pasar más adelante. No se preocupen por lo que va a pasar conmigo. Esto es necesario que suceda. Yo les anuncié esto y les trajo temor y les trajo dificultad. Pero no se angustien porque yo voy a hacer algo maravilloso. Voy a ir a preparar en ese hogar de mi papá. Y el hogar, cuando hablamos de hogar, hablamos de algo que el Padre preparó. Y el Padre preparó porque eso que ha formado en nosotros, yo por lo menos soy familiero, no sé si ustedes también, pero me encanta, me gusta el vínculo que hay en un hogar del padre con los hijos, la madre, los sobrinos, los nietos, ese calor que se siente, no hay nada que se compare, donde uno se siente feliz, donde se siente cómodo.
Afuera uno puede quizás mostrarse de distintas maneras, pero cuando está en su hogar es tal cual es. Y fíjense, este papá maravilloso dice que tiene un lugar preparado en su hogar para tenernos a nosotros con Él. Tenerlo a Jesús y junto con Jesús tenernos a cada uno de nosotros. Qué maravilloso, qué lindo es saber que nosotros tenemos esta esperanza en Él, ¿eh? Y que Él va a volver para llevarnos a ese lugar. Una de las características de la vida moderna es proyectar estrategias para lo que vamos a lograr. Definimos metas en esta vida y más o menos esas metas, por ahí algunas son razonables y tratamos de diseñar los caminos para que esto lo podamos alcanzar, para que sean viables esas metas. ¿Está mal esto? No, no está mal, está bien. Todos tenemos que proyectarnos para lograr lo que queremos en esta vida, pero sin perder la visión. Entonces el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, no se aflijan por lo que va a suceder. Y hoy nos dice a nosotros, no se aflijan por lo que va a pasar. Algunos están esperando tiempos mejores, pero yo no quiero engañarlos, ni quiero mentirles. La Biblia no nos relata eso. La Biblia nos dice que en la medida que se va avanzando y que va avanzando el pecado y que va avanzando la maldad, no podemos esperar días mejores. Al contrario, Pablo cuando habla dice que en estos últimos tiempos que estamos viviendo se hallará fe en la tierra. Estamos entendiendo algunos conceptos que teníamos antes y nosotros, la iglesia, vamos a vivir la tribulación o no. Pero ciertamente hay pasajes que nos marcan algo muy importante para tener en cuenta. Que en algún momento la fe de la iglesia va a ser puesta a fuego. Y ahí es donde nosotros tenemos que permanecer firmes. Entonces, fíjense, cuando el Señor Jesús le habló esto a los discípulos, no sabía que Pedro lo iba a negar, o por lo menos no se sabía que Pedro lo iba a negar. No estamos narrando la historia de que Pedro lo negaba al Señor Jesús, sino que lo que estaban viviendo en ese momento era que ellos iban, Pedro dijo, Señor, es más, cuando lo fueron a prender al Señor Jesús, sacó la espada Pedro y le cortó la oreja a uno de los soldados. O sea, la idea de Pedro era ir hasta la muerte con el Señor, hasta que lo afligió el enemigo y de esta manera lo niega. Y no solamente él, sino que el resto de los discípulos huye cuando vienen a buscarlos al Señor. Y para colmo de todo esto lo matan al Señor, lo llevan a la cruz, lo lastiman y ellos se enteran de todo lo que pasó y piensan, ¿qué pasará con ellos? Háganse la idea de ese proceso que tuvieron que vivir y que pasar, estas circunstancias difíciles que vivieron ellos. Y seguramente que en ese tiempo, después de ver resucitado el Señor y de vérsele aparecido a cada uno de ellos entendieron la palabra del Señor, entendieron lo que el Señor les había hablado, que era necesario que eso sucediera. Pero también Juan, para narrar esta historia, se ha acordado de otras cosas que decían y de esta promesa maravillosa que quedó plasmada ahí en San Juan 14, 1 al 3, que es la promesa para vos y es la promesa para mí. En ese lugar el Señor tiene preparado para nosotros una morada. En esa morada no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber temor, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber la pérdida de alguien que se nos va y que es tan difícil. Ustedes saben que es muy difícil la pérdida de un ser querido. Es dolorosísima, es inexplicable, pero aún indeseable para que nadie tenga que vivir eso. Sin embargo, aún así, cuando nosotros tenemos puestos los ojos en esta esperanza gloriosa y en esta promesa del Señor maravillosa, entendemos que no se trata de esta vida. El Señor Jesús no habló solamente de esta vida. El Señor Jesús habló de la vida eterna. El Señor habló de lo que tiene preparado para nosotros.
el Señor habló de que ese lugar, ese hogar donde está la calidez y el amor, donde está la presencia, ese amor tan inexplicable que dice la Escritura, de tal manera Dios nos amó, incalculable, inexplicable, insondeable ese amor fue volcado para vos y para mí, para que entendamos que Dios el Padre organizó todo esto. Y también puso esto en el corazón de Jesús, porque todo lo que el Señor Jesús hizo fue lo que entendió y aprendió del Padre. Y Él vino aquí para rescatar lo que se había perdido y para anunciarnos esta promesa gloriosa, que en ese lugar vamos a estar cada uno de nosotros, de aquellos que hemos creído en Él, de aquellos que afirmamos nuestra fe en Él. Entonces, cuando eso está tan firme en nuestro corazón, tan fuerte, esa promesa se hace tan evidente en nuestras vidas, enfrentamos cualquier circunstancia que nos toque vivir y la enfrentamos puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en estas promesas, puestos los ojos en la esperanza. Creo que esto fue lo que hizo posible que hombres como los héroes de la fe, y en uno de ellos estaba Esteban, ese primer mártir que pudo ver los cielos abiertos y pudo ver al Señor a la diestra del Padre. Y estoy seguro que el Señor Jesús se paró para recibir su primer mártir en ese lugar que tenía para él, para compartir la eternidad. Ese hogar que había ido a preparar. Creo que el primero que tuvo que hacer es el de Esteban, y el que estaba en la cruz con él, para que ese lugar fuera ese hogar precioso donde ellos se sintieran seguros. Y así también es con cada uno de nosotros. La Biblia narra de todo lo que les pasó a los discípulos y narra la historia de Pablo también, que fueron martirizados por el Señor. Pero también la historia cuenta un poco de lo que pasó en la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva tuvieron que ser terriblemente maltratados, y fueron los que a causa del imperio romano y de todo esto que hacían para festejar, eran llevados a ese lugar, al liceo, romano, para divertir la gente. Hoy, como se van a un estadio a divertirse mirando un partido de fútbol, ellos se divertían viendo a los cristianos siendo martirizados, devorados por las bestias, por los leones. ¿Y cuántos de ellos dice que enfrentaban la muerte cantando y adorando a Dios? ¿Por qué? Porque sus ojos no estaban posados en esta vida. Sus ojos estaban posados en la eternidad. Y creo que nosotros tenemos que posar nuestros ojos en esa eternidad. Nosotros aquí somos extranjeros, estamos de paso. Pronto nos vamos a encontrar. Y qué maravilloso va a ser encontrarnos con el Señor Jesús cara a cara. Y acá está el nombre del mensaje. Yo anhelo, espero ese día glorioso en que me pueda encontrar con Él cara a cara. Cara a cara espero verle. Cara a cara espero encontrarme con Él y decirle: Señor, acá está. He creído, he peleado la buena batalla de la fe, no he menguado, Señor, en las circunstancias que me han tocado vivir, en lo difícil que he vivido en esta tierra. Siempre mis ojos han estado puestos en la eternidad, en ese momento precioso cuando vamos a estar juntos contigo. Iglesia amada, prepárate. Yo espero verle cara a cara y te invito a que tengas esta misma confianza que yo tengo en estar con el Señor, preparadísimo para ese momento glorioso. Y cobremos ánimo. Que Dios te bendiga.